Programa mixto, informativo, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 2025. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy se recuerda un año más del nacimiento de Martin Luther King. Se celebra también el recuerdo de lo que fue este apóstol de los derechos humanos en Estados Unidos, que cambió la historia de ese país con una gran población africana que vino, como toda América, como esclavos y que hoy gozan de los derechos fundamentales gracias a la lucha tenaz, a la búsqueda en las calles, pero dentro de la lucha pacífica, con el testimonio permanente, asesinado también como grandes líderes de la humanidad por predicar sus ideales. Sobre eso vamos a hablar hoy con un profesor universitario para conversar sobre lo que es la figura fundamental. Oscar Arnal va a estar con nosotros, conocedor de las relaciones internacionales y el testimonio que nos puede dar Oscar Arnal sobre Martin Luther King. Pero muy importante en la noticia internacional, la visita del Papa a América Latina. Recordemos que el Vaticano es un microestado, el más pequeño estado del mundo, con menos de 1 kilómetro cuadrado de territorio y menos de 1000 habitantes. Solo unos 850 tienen pasaporte del Vaticano, que no son del Vaticano porque nacen en muchos países, pero esa figura jurídica del Estado del Vaticano, que no solamente es la iglesia más importante cristiana del mundo junto al Islam, son las dos religiones monoteístas que tienen más seguidores, sino que además el Vaticano pues es una monarquía muy particular con sus cardenales, sus obispos, pero también sus ministros, sus embajadores. En Caracas, precisamente, el embajador del Vaticano se llama el nuncio apostólico y es el que tiene preeminencia sobre los otros diplomáticos porque en los países católicos se le da ese beneficio al representante del Vaticano. Nosotros tenemos también un embajador ante el Vaticano distinto al del Quirinal en Roma, que es por la parte política con el gobierno italiano, económica y social, mientras que el Vaticano pues tiene su propia estructura y las relaciones con la Iglesia Católica, la iglesia más importante de Occidente, que por cierto, el propio Papa ha reconocido que en el cristianismo hay dos grandes corrientes, la católica y la protestante, y ha hecho mención el Papa Francisco a la importancia de Lutero, que se cumplen 500 años desde sus famosas tesis de renovación y de reforma al cristianismo, que fue muy importante en la historia de este pensamiento occidental, que nació precisamente allí en Jerusalén, con Jesús, que era judío por supuesto, y que cambió la historia del judaísmo con el aporte que le dio al cristianismo y que después el Islam toma el cristianismo y constituyen las tres más importantes religiones. Bueno, Argentina y Chile se preparan para ver al Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Decenas de miles de personas en largas caravanas de vehículos cruzaron el sábado la frontera de Argentina hacia Chile, muchos de ellos para acudir a la visita del Papa Francisco. Quiero como tener la alegría de estar, verlo por lo menos cerca lo más que pueda al Santo Padre. Ante el esperado éxodo masivo, las autoridades chilenas y argentinas coordinaron un operativo para garantizar la seguridad, agilizar el tránsito y los controles migratorios. El Papa Francisco, nacido en Argentina, regresa por sexta vez a América Latina, pero excluyó nuevamente a su país natal de su itinerario. No, me parece una falta de respeto que el Papa no haya ido a visitar a Argentina primero. Teniendo todos los problemas que estamos teniendo en este momento, a darnos un aliento aunque sea. Lo esperamos en Argentina para cuando quiera, pero bueno, supongo que tendrá sus motivos también para poder visitar otros países y hacerse presente en Latinoamérica también, que es muy importante. Así que no es el Papa argentino, sino que es el Papa del mundo, así que está bueno que pueda ir a todos los países. En su visita a Chile, el Papa Francisco oficiará misas multitudinarias y se reunirá con autoridades, pueblos indígenas y religiosos en las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. Después partirá a Perú, donde visitará Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. No se puede entender ni comprender el Medio Oriente sin tres referencias fundamentales. Por una parte, la existencia de lo que es el centro del sunismo, una de las vertientes del Islam que está en Arabia Saudita.
y allí la monarquía de Arabia Saudita es muy importante en los movimientos políticos y religiosos de la región, pero también sin la presencia de Irán y todo lo que significa las vertientes chiitas del Islam, sunitas y chiitas, contribuyen a los conflictos precisamente que en este momento, como el de Siria, están en pleno movimiento. Pero también Turquía es un factor fundamental en el Medio Oriente y en el caso de Irán, muy importante en el mundo petrolero y en el mundo de gas. Además es un país de mucha fuerza, historia, con problemas actuales políticos por manifestaciones populares. Pero Irán está preocupado por si el cambio climático y el acuerdo que se firmó se va a caer por la actitud del presidente norteamericano, pero más preocupado también por si el acuerdo nuclear, donde Irán se comprometió a no tener armas nucleares, pero que le quitaron las sanciones, puede ser reabierto por el presidente de los Estados Unidos. Veamos. Irán reafirmó el sábado su rechazo a cualquier modificación del acuerdo nuclear firmado con las potencias mundiales conocidas como el Grupo 5+1. El posicionamiento llega después de que el presidente estadounidense Donald Trump exigiera un endurecimiento en las condiciones del pacto. La Cancillería iraní informó en un comunicado que el país no tomará ninguna medida más allá de sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear. En las calles de Teherán, los iraníes no parecían muy preocupados por las amenazas de Trump. No hace ninguna diferencia, estuvimos bajo sanciones de Estados Unidos los últimos 40 años. No creo que la suspensión o no de estas sanciones tendría mucho impacto en las vidas de la gente común. Hace 2 años, cuando el acuerdo nuclear fue firmado, teníamos mucha esperanza, pero ahora no tenemos la misma esperanza de esos días. Puedes verlo en el rostro de cada iraní. El acuerdo nuclear fue alcanzado en 2015 tras años de negociaciones entre Irán, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania. Donald Trump lanzó el viernes un ultimátum a los europeos para que le ayuden a endurecer el acuerdo en los próximos meses, si quieren evitar la retirada de Washington. El presidente estadounidense confirmó la suspensión de las sanciones económicas contra Irán, levantadas en el marco del acuerdo, pero la Casa Blanca advirtió que se trataba de la última suspensión que va a firmar. Es cierto que la preocupación es no solamente de Irán, sino de la comunidad internacional. El propio presidente Macron acaba de señalar de que es conveniente mantener el acuerdo en materia nuclear con Irán. Irán tiene suficientes reactores nucleares para uso pacífico de energía atómica, pero podría también pasar a la energía bélica. Recordemos que en la región también Israel tiene bombas nucleares, pero además India y Pakistán e Irán podría llegar, y es las sanciones que le han aplicado, que ahora negociadas por Barack Obama, por los 5 miembros del Consejo de Seguridad y por Alemania, lograron la paz que ojalá no se rompa con la decisión del presidente Donald Trump. Y el presidente de la Autoridad Palestina rechazó la oferta de paz de Trump después de los señalamientos que ha habido en defensa y en contra del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pero también de la nueva oferta del presidente Trump para que los dos estados se reconozcan y vivan en paz y armonía, Israel en seguridad frente a Palestina, pero también Palestina con su autonomía, su soberanía, su territorio y sobre todo la posibilidad de incorporarse a los organismos internacionales. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, respondió el domingo a la oferta de paz israelí-palestina del mandatario estadounidense Donald Trump. Le decimos no a Trump, no aceptaremos su proyecto. El acuerdo del siglo es la bofetada del siglo. Abbas abrió el domingo la reunión del Comité Central de la Organización para la Liberación de Palestina. En el encuentro de 2 días, los líderes palestinos deben decidir cómo enfrentar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel que hizo Trump el 6 de diciembre. Una de las resoluciones que produzca el comité podría ser la suspensión del histórico reconocimiento de Israel, vigente desde los acuerdos de Oslo firmados en 1993, por medio de los cuales Tel Aviv y la Autoridad Palestina se reconocieron mutuamente. Digo que Oslo, Israel, no hay Oslo. Terminaron con Oslo. Ellos lo terminaron. Por lo tanto, de las decisiones que debemos tomar es el asunto de Oslo. ¿Hacia dónde vamos? Para la dirigencia palestina, el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel es la expresión de una posición claramente pro-israelí, por la falta de compromiso a favor de la creación de un Estado palestino.
Jerusalén es una ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y tanto israelíes como palestinos quieren que sea su capital. Todo es posible negociar y llegar a acuerdos. Precisamente Martin Luther King, cuando allí frente al Congreso de los Estados Unidos, decía que un día soñaba en que los niños blancos y negros jugaran frente a los jardines de la Casa Blanca en señal de armonía y paz, anunciaba la posibilidad de un acuerdo entre los grupos raciales y los derechos humanos. Por eso hoy traemos a Oscar Arnal para comenzar a hablar sobre este tema después de los compromisos comerciales.